llegamos a un estado que nos preocupaba qué fruta tenía más calorías, como eso es algo que yo en mi vida nunca había pensado. Pues nada, un placer estar con ustedes, chicos, platicar un poquito de esta película tan grande, la verdad. Obviamente La Sociedad de la Nieve es, pues una gran película ganadora de premios, que por supuesto con talentazos como ustedes se ha convertido en lo que es. Y me encantaría empezar que me cuenten cómo cambió su vida después de esta película y ustedes crecieron escuchando la historia, ya la conocían. Sí, en mi caso yo ya conocía mucho la historia, es más, me había leído La Sociedad de la Nieve, porque nada, es una historia que está en mi familia. Mi abuelo fue un jugador de rugby, después entrenador y dirigió un seleccionado sudamericano de rugby en el que entrenó a Roberto Canessa. Y mi madre había estado en una conferencia de Nando en el 2007 y volvió con el libro de la Sociedad de la Nieve y cuando yo tenía 16 años me dijo, toma, tenés que leer este libro. Y lo leí, fue el primer libro que leí por fuera del colegio, ya conocía la historia de antes. Y nada, cuando me enteré de la película sentí que tenía que estar porque era una historia que a mí siempre me apasionó mucho, de la que siempre me había traído y que tenía eso de mi familia. Y en cuanto a lo que me cambió la vida, la verdad, muchísimo. O sea, yo entro a este proyecto con 21 años y tomó 3 años de mi vida, que son, nada, etapa formativa también. Yo estaba en la facultad y de la nada hacer esta película fue como estar rodeado de gente más grande, gente con mucha experiencia y escuchar y aprender y entrenar y tener ejercicios y también absorber mucho de una historia que da mucha enseñanza. Entonces siento que fue una película muy formativa también que me marcó y que me va a marcar toda mi carrera. Bueno, en mi caso conocía la historia un poco por mi mamá que sí, tenía 12, 13 años cuando ocurrió la tragedia y le había impactado mucho, entonces un poco de oído, pero no estaba muy metido ni profundizado con la historia. Y con respecto a lo que cambió en mi vida, también mucho, porque yo trabajaba en un taller metalúrgico acá, o sea, paralelamente estaba intentando trabajar como actor, que intermitentemente lo podía hacer, pero bueno, no era mi principal sustento económico y tenía que tener otro trabajo. Así que me permitió también la Sociedad de la Nieve dejar ese trabajo que hacía mucho tiempo que quería dejar. Pues bueno, ni hablar de todo lo que pasó en redes, en contacto con la gente. Hay algo del contacto con el público que es muy importante y que sentimos que de pronto el cine a veces deja eso como inconcluso. Y por supuesto esto requirió de mucho a nivel físico y mental, me imagino. Entonces, ¿cuánto tiempo les tomó prepararse para interpretar personajes como estos, que sobre todo que son personas que siguen vivos todavía? No es lo mismo, yo creo, interpretar a un personaje que es completamente ficticio a alguien que está pues vivo, que sucedió, que está basado en hechos reales como esta tragedia que ocurrió. ¿Cómo se prepararon para este proyecto y qué fue el mayor reto que tuvieron que enfrentar? Bueno, un poco lo que dice Pipe, que hay algo que el casting fue tan largo, tantos meses, que de algún modo uno ya se empieza a preparar, ¿no? Como pienso que del primer self-tape que uno manda, al segundo ya hay como una preparación diferente, al tercero es como que uno se va metiendo, no sé, casi inconscientemente, porque vas leyendo, porque de alguna manera abrís tu instrumento a la sensibilidad de este material. Entonces te vas metiendo ya, digamos, casi desde el casting. Te diría que como un plus fue cuando nos conocimos todos, cuando hicimos el casting presencial en Uruguay, que ya es en contacto con la gente con la que vas a trabajar. Y después, concretamente, una vez que te dicen que quedaste, sí empezaron primero un mes de preparación aquí en Buenos Aires, que ya tuvimos un entrenamiento físico, un empezar a comer y a engordar para tener como un backup para después el descenso. Y bueno, se intensificó mucho más cuando llegamos a Barcelona 2 meses antes para ensayar y después teníamos entrenamiento físico y bueno, y el estar en contacto todo el tiempo entre nosotros, que eso también para mí es muy importante para la construcción de personajes, el vínculo con las personas con las que uno va a trabajar. Sí, totalmente. Tuvimos esos dos, como así de preparación intensa, esos 2 meses en Barcelona en los que vivíamos preparándonos de entrenamiento físico, alimenticio, aeróbico, mental, construcción de personaje y empaparnos de la historia, como todo esto que decís de que sí, es otra cosa ser un personaje de verdad y más todavía que en nuestros dos casos están vivos, es una responsabilidad muy grande y a la vez
como que te permite construir desde el detalle, no es tanto lo que tenés que crear vos, sino que podés investigar o preguntarle. Yo le preguntaba a Carlitos como cosas chicas para entender cómo funciona su cabeza y a partir de eso crear. Y obviamente una de las cosas más, no puedo no preguntarles justo del maquillaje, de todos los prostéticos, de todo este proceso que hasta nominación al Oscar tuvo esta película por esa parte, que obviamente esto pues complementa todo y tiene que ver obviamente la parte física que trabajaron ustedes, pero es como el maquillaje, el vestuario, ya como que lo unifica todo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando se vieron a ustedes mismos caracterizados de esa forma, como digamos, en la etapa como más baja, digamos, en donde ya de plano a lo mejor pues los personajes pensaban que a lo mejor pues ya no iban a salir de esto, no sé, ¿qué pensaron cuando se vieron así como, porque debe ser muy impresionante a nivel físico verse así como tan, pues en un estado tan deplorable? Fue interesante, estaba buenísimo porque íbamos viendo cómo de pronto iban haciendo las primeras pruebas de maquillaje y de pelo, íbamos bajando y era impresionante ver la primera vez de ver a cada uno en los distintos, además, estadios del deterioro, porque bueno, es un trabajo muy preciso el que hicieron la gente de maquillaje, de caracterización. Era fuerte, ¿no? Y sí, de alguna manera eso facilita también el trabajo, ¿no? Como hay algo de la imagen que uno se empieza a meter en ese estado también de deterioro. Bueno, a mí justo me agarraron un día, me comí como 8 horas de maquillaje seguido porque conmigo hicieron todas las etapas en el mismo día para probar. Y bueno, a la vez ya uno no aguantaba más que te toquen la cara, que te maquillen, pero no, fue un trabajo el que hicieron muy, muy extraordinario. Todo el trabajo de las áreas, de todas las áreas técnicas, sí, fue alucinante. Y algo que pasó es que como el deterioro es progresivo, fue progresivo también el proceso de maquillaje. Entonces tal vez no nos dábamos tanto cuenta porque iba empeorando, no es que iba de 0 a 100. Pero sobre el final que estábamos flaquitos y nos maquillaban, nosotros seguíamos viviendo en un centro de esquí. Entonces donde creo que era divertido que se veía era en el contraste de que era una ciudad en la que vivía toda gente que salía con casco, esquíes o tablas de snowboard y como en otro plan, y nosotros todos deteriorados, como con las pieles todas quemadas, ropas destruidas, encima de otra época. eh, y era muy gracioso como el contraste de la gente que estaba en Sierra Nevada haciendo lo que hay que hacer, que es esquiar, y nosotros que éramos los extraños ahí. Como que ahí tal vez nos dábamos cuenta de lo destruidos que estábamos. ¿Cuánto peso perdieron en total? Yo perdí 15 kilos, subí 5 antes de filmar y después terminé 15 kilos por debajo de ese. Creo que 19, subí 10 kilos y después bajé, sí, 19, 18 kilos. ¿Y cuánto tiempo tomaba esa? ¿Era una caracterización que tomaba muchísimo tiempo o justamente como me comentan, fue progresivo, como tal cual como en la película, a lo mejor no tomaba tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tomaban como para empezar a ya caracterizarlos y todo? Claro, fue progresivo también. Al principio era poco porque cuando ellos cayeron eran gente de ciudad normal, entonces era mínimo el maquillaje y todo, a lo sumo alguna herida, algún personaje. Pero ya sobre el final, que encima nuestra paciencia era cada vez menos, cada vez estábamos más cansados, cada vez todo iba perdiendo el glamour y era más la gana de estar en casa, teníamos más de 2 horas de preparación entre vestuario, maquillaje y pelo, que era todos los días encima, 6 veces a la semana, era despertarnos a las 5 de la mañana para las 5:30 que arranquen a maquillarnos y 7:30 estar filmando. Eso en mi caso, que soy un personaje que no tuvo ni ninguna herida ni adelgazamiento extremo. Hay algunos a los que les ponían prótesis para que las caras sean más huesudas y eso que tardaban todavía más. Y después, bueno, los retoques después de los almuerzos o si había un cambio de escena que capaz saltaba cronológicamente bastante tiempo, era borrar todo el maquillaje y hacerlo de vuelta. Pero bueno, sí, de movida a la mañana era despertarnos y era que nos maquillen. Claro, y justamente después de que terminaron de filmar, ¿hubo alguna secuela que les hubiera quedado o que les tomó a lo mejor algún tiempo como volver a la normalidad? Y yo creo que quedó, que se tardó en acomodarse la obsesión con la alimentación también. Llegamos a un estado que nos preocupaba qué fruta tenía más calorías, como eso es algo que yo en mi vida nunca había pensado, ¿viste? Nunca había estado a dieta ni nada y ya era tal, porque una cosa es adelgazar cuando tenés peso para adelgazar y otra es adelgazar cuando ya estás muy flaco, entonces
era como de todos sabíamos cuántas calorías tenía cada cosa, comías una banana de más y te sentías culpable, ¿viste? Porque te enteraste que la banana tenía fructuosa que se convertía en glucosa y era casi como comer azúcar. Entonces, como acomodar eso de nuevo a la ciudad tardó tiempo y también nos pasó que vivimos todo esto muy como grupo y que nos acompañábamos a nosotros y creo que una vez que volvimos a nuestras casas es como que nada, cada uno volvió a su vida, a su entorno y era muy difícil transmitirle a la gente lo que habíamos vivido. Entonces, como que estaba ese choque con qué sé yo, volver a donde uno vivía antes, pero sin ser como antes, porque en el medio pasaron muchas cosas y fue un proceso volver, fue un proceso complicado. Lo de la alimentación en mi caso bastante, me había quedado como una obsesión por pesarme todo el tiempo, me pesaba hace 10 veces por día. Y después también el tema que tuvimos nosotros 4 inviernos seguidos, porque terminamos el invierno acá en Buenos Aires, nos fuimos al invierno de Granada, volvimos al invierno de Argentina, después volvimos a filmar a Madrid en invierno. Entonces, hay algo también del clima, que no sé, hay algo como físicamente, ¿viste? Que el invierno te cierra, como uno se queda más en su casa, más con pensamientos más introspectivos. Y creo que recién, cuando fue la primer primavera, el primer sol, fue cuando sentí yo en lo personal que el cuerpo empezaba a relajarse, a aflojar algo también que era de los personajes, un poco un estar conteniendo la emoción, la angustia, aguantando y no poder explotar, digamos, todo eso que le está pasando al cuerpo.